Buenas noches, mi querido oyente. Prepárate una taza de café bien cargado, o tal vez un té caliente si prefieres algo más suave para lo que viene. Encuentra tu lugar más cómodo, apaga las luces si te atreves, y déjame llevarte por un camino que cambiará tu forma de ver las herencias familiares para siempre. Esta noche vamos a adentrarnos en una historia que no es solo un relato, es una advertencia. Una verdad que se esconde en los rincones más oscuros de las tradiciones familiares, donde el dinero viene acompañado de cadenas invisibles y los secretos ancestrales despiertan cuando menos lo esperas. ¿Alguna vez te has preguntado qué precio real tiene la fortuna? ¿Qué sacrificios hicieron tus antepasados para que hoy puedas vivir cómodamente? Te invito a acompañarme en esta travesía sombría, donde conoceremos a Elena, una mujer común que descubrió que algunas herencias no se pueden rechazar, porque ya han elegido a su heredera mucho antes de que ella naciera. Así que acomódate bien, porque lo que vas a escuchar esta noche no te dejará dormir tranquilo. Y tal vez, solo tal vez, te haga revisar 2 veces esa extraña marca de nacimiento que has tenido toda tu vida. Bienvenido a La Herencia Maldita. Hay secretos que las familias guardan como si fueran veneno, y cuando salen a la luz, destruyen todo lo que tocas. Lo que vas a escuchar no es un simple relato de herencia, es la revelación de una maldición ancestral que cambió para siempre el destino de quienes se atrevieron a buscar la verdad. Si te gustan las historias que revelan los secretos más profundos de la vida, suscríbete y activa la campanita, porque esta te dejará sin aliento. La lluvia golpeaba las ventanas de la vieja casona de Salamanca como puños desesperados pidiendo entrar. Elena Vázquez sostenía entre sus manos temblorosas la carta del notario, sus ojos recorrían una y otra vez las mismas líneas que parecían burlarse de su incredulidad. Heredera única de los bienes de doña Esperanza Montemayor, leyó en voz baja, su voz apenas un susurro en la penumbra del salón. No conocía a esa mujer. Jamás había escuchado ese nombre en los 32 años de su existencia. Y sin embargo, ahí estaba, convertida de la noche a la mañana en dueña de una fortuna que no comprendía. Su esposo Miguel la observaba desde el marco de la puerta, sus brazos cruzados y esa mirada que ella conocía tan bien cuando algo lo inquietaba profundamente. Los niños dormían en el piso superior, ajenos al terremoto que acababa de sacudir los cimientos de su familia. Esto no puede ser real, murmuró Elena, dejando caer la carta sobre la mesa de caoba que ahora, según los documentos, también le pertenecía. Nadie regala una fortuna a una desconocida. Nadie. Miguel se acercó lentamente, sus pasos resonando en el suelo de madera antigua. Tomó la carta y la examinó con la minuciosidad de un detective. El sello del notario era auténtico, la firma impecable, los documentos parecían legítimos en todos los sentidos. Pero había algo en todo aquello que le erizaba la piel, una sensación primitiva de peligro que no lograba explicar. Tenemos que ir a la notaría mañana, dijo finalmente, aunque su voz carecía de la convicción que intentaba transmitir. Necesitamos respuestas. Elena asintió, pero sus ojos se perdían en la oscuridad del jardín que se extendía más allá de las ventanas. La herencia incluía esta casona, 3 propiedades más en distintas ciudades de España, y una suma de dinero que resolvería todos sus problemas económicos para el resto de sus vidas. Era demasiado perfecto. Y las cosas demasiado perfectas siempre escondían algo terrible. Esa noche, Elena no pudo dormir. Se levantó varias veces para revisar a los niños, como si una fuerza invisible amenazara con arrebatárselos. En una de esas ocasiones, mientras caminaba por el pasillo, escuchó un sonido extraño proveniente del sótano. Un rasguño suave, como si algo o alguien estuviera tratando de salir. Miguel dormía profundamente, agotado por el peso de las noticias del día. Elena tomó una linterna y bajó las escaleras de madera que crujían bajo sus pies descalzos. El sótano olía a humedad y a algo más, algo que no lograba identificar pero que le revolvía el estómago. La luz de la linterna bailaba sobre las paredes de piedra, creando sombras que parecían moverse con vida propia. Al fondo, casi oculto detrás de unas cajas viejas, descubrió algo que hizo que su corazón se detuviera por un instante, un pequeño altar con velas negras derretidas, fotografías amarillentas de personas que no reconocía, y en el centro, un objeto que le heló la sangre. Un muñeco de trapo que llevaba bordado el nombre, Elena, en hilo rojo. Sus manos temblaron tanto que la linterna se le cayó al suelo, sumiendo el sótano en una oscuridad absoluta.
En ese silencio mortal, escuchó claramente una voz que parecía surgir de las profundidades de la tierra. «Bienvenida a casa, Elena. Te hemos estado esperando». El grito que brotó de la garganta de Elena resonó por toda la casa como el alarido de un animal herido. Miguel bajó las escaleras de dos en dos, encendiendo cada interruptor que encontraba a su paso. La encontró en el sótano, acurrucada en una esquina, sus ojos fijos en algo que él no podía ver en la penumbra. «Elena». «¿Qué pasó?», preguntó mientras la ayudaba a ponerse de pie. Sus manos estaban heladas, su rostro pálido como el de un cadáver. Señaló hacia el fondo del sótano con un dedo tembloroso. Cuando Miguel dirigió la luz hacia donde ella apuntaba, no encontró nada. Ni altar, ni velas, ni muñeco. Solo cajas polvorientas y telarañas que colgaban como cortinas fantasmales. Pero Elena juraba haber visto lo que había visto, haber escuchado lo que había escuchado. «Tenemos que irnos de aquí», susurró, aferrándose al brazo de su esposo con una desesperación que él jamás había visto en ella. «Tenemos que irnos ahora mismo». Pero Miguel, siempre el pragmático, la convenció de que habían sido los nervios, el impacto de la herencia inesperada, el estrés de los últimos meses lidiando con las deudas. Por la mañana, todo se vería diferente. Por la mañana, tendrían respuestas. Sin embargo, la mañana no trajo tranquilidad, sino más preguntas inquietantes. El notario, don Ramón Herrera, los recibió en su oficina con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. Era un hombre mayor, de cabello completamente blanco y manos que temblaban ligeramente cuando manejaba los documentos. Su oficina olía a tabaco viejo y a algo más sutil, un aroma que Elena reconoció inmediatamente, el mismo olor que había percibido en el sótano. «Doña Esperanza Montemayor», comenzó el notario, su voz áspera como papel de lija, fue una mujer muy particular. Vivió en esa casa durante más de 60 años, siempre sola, siempre observando. «¿Observando qué?», preguntó Miguel, aunque algo en la expresión del anciano le advirtió que tal vez no quería conocer la respuesta. El notario se levantó y caminó hacia una ventana que daba a la plaza principal de Salamanca. Los transeúntes pasaban ajenos a la conversación que se desarrollaba metros por encima de sus cabezas, ignorantes del secreto que estaba a punto de revelarse. Doña Esperanza tenía, digamos, ciertas creencias, continuó sin voltear. Creía que las familias estaban conectadas por hilos invisibles, que el pasado siempre encontraba la manera de reclamar lo que le pertenecía. Pasó décadas investigando genealogías, rastreando linajes, buscando. Se detuvo abruptamente, como si hubiera dicho más de lo que pretendía. Elena sintió que el aire del despacho se volvía más espeso, más difícil de respirar. «¿Buscando qué?», insistió ella, aunque parte de su ser le gritaba que huyera antes de escuchar la respuesta. El notario finalmente se volteó, y Elena pudo ver algo en sus ojos que la aterrorizó: lástima. La miraba como se mira a alguien condenado, alguien cuyo destino ya está sellado. «Buscando a la descendiente correcta», susurró. «Buscándote a ti, Elena». Sacó de un cajón cerrado con llave un sobre amarillento, sellado con lacre rojo. En la parte frontal, escrito con una caligrafía elegante pero temblorosa, estaba el nombre completo de Elena, Elena María Vázquez Delgado. «Ella sabía tu nombre antes de que nacieras», continuó el notario, extendiendo el sobre hacia ella con manos que ahora temblaban visiblemente. «Sabía dónde vivirías, con quién te casarías, los nombres de tus hijos. Todo está en esta carta que escribió hace más de 30 años». Elena no quería tomar el sobre, pero su mano se movió por voluntad propia, como si una fuerza externa controlara sus movimientos. El lacre estaba frío al tacto, tan frío que quemaba. «Hay una condición para la herencia», añadió el notario, su voz ahora apenas un murmullo. «Debes leer esta carta en la casa, a solas, a medianoche del día de hoy. Si no lo haces». No terminó la frase, pero no hacía falta. Elena podía sentir el peso de la amenaza suspendida en el aire como una espada sobre su cabeza. Al salir de la notaría, Miguel intentó convencerla de que ignoraran toda aquella locura, de que vendieran la casa sin siquiera poner un pie en ella otra vez. Pero Elena sabía que ya era demasiado tarde. Algo había comenzado, algo que llevaba décadas esperando el momento perfecto para despertar. Y ella era la llave que abriría la puerta a ese algo.
la tarde se extendía como una agonía interminable. Elena caminaba por su pequeño apartamento como un animal enjaulado, el sobre del acre rojo quemándole las manos cada vez que lo tocaba. Miguel había intentado quitárselo en 3 ocasiones, pero cada vez que se acercaba, una corriente eléctrica parecía repelerlo, obligándolo a retroceder con una sensación de náusea que no lograba explicar. Los niños notaron el cambio. Laura, de 8 años, se acercó a su madre con esos ojos enormes que parecían ver más de lo que debería ver una criatura de su edad. «Mamá», susurró, tirando suavemente de la falda de Elena, «¿por qué hay una señora parada en el balcón?». Elena miró hacia donde señalaba su hija, pero el balcón estaba vacío. Solo las cortinas moviéndose con un viento que no existía, porque todas las ventanas estaban cerradas. «No hay nadie ahí, mi amor», murmuró Elena, pero su voz temblaba porque sabía que Laura tenía un don especial para ver cosas que los adultos habían perdido la capacidad de percibir. «Está vestida de negro y tiene el pelo muy blanco», continuó la niña, sin apartar la mirada del balcón vacío. «Dice que ya es hora. Que no puedes hacer esperar más a la familia». Las palabras de Laura cayeron sobre Elena como plomo derretido. Tomó a su hija en brazos y la llevó a su habitación, donde su hermano menor, Carlos, jugaba con sus carritos en el suelo. Al verlas entrar, el niño levantó la vista y sonrió con esa inocencia que solo poseen los niños de 5 años. «¿Ya vamos a ver a la abuela Esperanza?», preguntó con naturalidad, como si hubiera estado esperando esa visita toda su vida. Elena sintió que las piernas le fallaban. Nunca había mencionado ese nombre delante de sus hijos. «Nunca». «¿Cómo sabes ese nombre, Carlos?», preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. El niño la miró con confusión, como si la pregunta fuera absurda. «Porque ella viene a contarnos cuentos todas las noches», respondió con simplicidad. «Dice que somos su familia y que pronto vamos a vivir todos juntos en su casa grande». «¿No es cierto, Laura?». Su hermana asintió solemnemente. «Dice que mamá tiene que leer la carta de bienvenida esta noche, para que podamos ser una familia de verdad». Elena salió corriendo de la habitación, sus manos presionando su boca para evitar gritar. Miguel la siguió, pero cuando trató de abrazarla, ella se apartó violentamente. «Se está llevando a mis hijos», jadeó, sus ojos salvajes de terror. «Sea lo que sea que quiera esa mujer, se está llevando a mis hijos y yo ni siquiera me di cuenta». El reloj de la sala marcaba las 9 de la noche. 3 horas para medianoche. 3 horas para tomar una decisión que cambiaría todo para siempre. Miguel intentó racionalizar la situación, buscar explicaciones lógicas para lo ilógico. Tal vez los niños habían escuchado conversaciones de adultos, tal vez su imaginación estaba creando conexiones donde no las había. Pero en el fondo de su corazón, él también sentía la presencia de algo antiguo y hambriento rondando su familia. A las 11 de la noche, Elena tomó una decisión. «Voy a ir», anunció, su voz firme por primera vez en todo el día. «Voy a leer esa maldita carta y voy a enfrentar lo que sea que quiera de nosotros». «No vas a ir sola», respondió Miguel, pero Elena negó con la cabeza. «Esto es algo que tengo que hacer yo. La carta dice, a solas, y si hay alguna posibilidad de proteger a nuestros hijos, tengo que seguir las reglas». Se vistió de negro, como si se preparara para un funeral. Tal vez, en cierto sentido, lo era. Besó a sus hijos dormidos, sus labios temblando contra sus frentes tibias, grabando en su memoria cada detalle de sus rostros angelicales. Cuando llegó a la casona, la lluvia había cesado, pero el aire estaba cargado de una electricidad extraña que hacía que sus cabellos se erizaran. Las ventanas de la casa parecían ojos que la observaban, siguiendo cada uno de sus movimientos mientras caminaba hacia la puerta principal. La llave giró en la cerradura sin resistencia, como si la casa hubiera estado esperándola. El interior estaba sumido en una oscuridad absoluta, pero Elena no necesitó encender ninguna luz para orientarse. Sus pies la llevaron automáticamente hacia el salón principal, donde una silla la esperaba frente a la chimenea apagada. Se sentó y miró el reloj de la repisa. Faltaban 2 minutos para medianoche. Sus dedos rompieron el lacre rojo, y al hacerlo, escuchó un suspiro que parecía venir de las paredes mismas de la casa. Desplegó la carta con manos que ya no le temblaban, porque había llegado el momento de conocer la verdad. La primera línea la dejó sin aliento.
Querida bisnieta, has llegado finalmente a casa. Las palabras danzaban frente a los ojos de Elena como serpientes de tinta negra, retorciéndose y cambiando de forma cada vez que trataba de enfocarlas. Pero su contenido se grababa en su mente con una claridad dolorosa, como hierro al rojo vivo marcando su alma para siempre. Durante 4 generaciones, nuestra familia ha cargado con una maldición que comenzó con mi abuela, Esperanza Montemayor, en el año 1847. Lo que parecía una bendición se convirtió en nuestra perdición, y ahora tú, como última descendiente directa, debes completar lo que ella comenzó. Elena continuó leyendo con una fascinación mórbida, incapaz de apartar la vista de las palabras que describían una historia de ambición, pactos oscuros y consecuencias que trascendían generaciones. Mi abuela no era una mujer común. Poseía el don de ver más allá del velo que separa nuestro mundo de otros planos de existencia. Cuando la hambruna azotó España y vio morir a 2 de sus hijos por desnutrición, decidió que haría cualquier cosa para salvar al resto de su familia. La letra se volvía más temblorosa a medida que avanzaba la narración, como si la persona que escribía luchara contra fuerzas invisibles que trataban de detenerla. En las montañas de Asturias, encontró a los guardianes de la sombra. Seres ancestrales que existían desde antes de que el hombre pusiera nombre a sus miedos. Le ofrecieron un pacto, riqueza infinita, salud para su familia, prosperidad para todas las generaciones futuras. El precio parecía sencillo, una vida por generación. Un sacrificio voluntario cada 100 años para mantener el equilibrio. Elena sintió que el aire de la habitación se espesaba, volviéndose difícil de respirar. Las sombras en las esquinas parecían alargarse, estirándose hacia ella con dedos hambrientos. Mi abuela aceptó, creyendo que tendría décadas para encontrar una solución alternativa. Pero los guardianes no son seres de este mundo, y sus reglas no siguen la lógica humana. El pacto se selló con sangre, y cada descendiente quedaría marcado desde el momento de su nacimiento. Las manos de Elena fueron instintivamente a su hombro izquierdo, donde desde niña tenía una marca de nacimiento en forma de luna creciente. Una marca que su madre nunca había podido explicar, porque ella no la tenía, ni su abuela, ni ninguna mujer de la familia que pudieran recordar. La primera en pagar el precio fue mi abuela misma, exactamente 100 años después del pacto. Luego siguió mi madre, Consuelo, en 1947. Después mi hermana mayor, Mercedes, en 1997. Y ahora te toca a ti, Elena. El ciclo debe completarse en el año de tu 33º cumpleaños, antes de que termine este mes. Elena calculó rápidamente las fechas. Su cumpleaños había sido hace 2 semanas. Le quedaban exactamente 13 días. Pero hay esperanza, bisnieta mía. Los guardianes respetan la voluntad y la astucia tanto como el miedo. Si logras encontrar el objeto que selló el pacto original, un medallón de obsidiana negra con el símbolo de la luna invertida, y lo destruyes en el lugar exacto donde se realizó el ritual, podrás romper la maldición para siempre. El corazón de Elena comenzó a latir con más fuerza. Una salida. Había una salida. Pero ten cuidado. Ellos sabrán que intentas liberarte y harán todo lo posible para detenerte. Usarán a las personas que más amas como peones en su juego. Ya has visto cómo se acercan a tus hijos, cómo plantan semillas en sus mentes inocentes. Elena recordó las palabras de Laura y Carlos sobre la abuela Esperanza, que les contaba cuentos, y un escalofrío le recorrió la espalda. El medallón está escondido en el lugar donde menos esperarías encontrarlo, pero donde más sentido tiene que esté. Busca donde los vivos y los muertos se encuentran, donde las lágrimas han regado la tierra durante generaciones, donde el amor y el dolor conviven en eterna danza. La carta terminaba con una postdata que hizo que Elena sintiera como si el suelo se abriera bajo sus pies. Si estás leyendo esto, significa que ya es demasiado tarde para huir. Ellos saben dónde estás. Saben dónde está tu familia. La única salida es hacia adelante, a través del fuego y la oscuridad. Que Dios se apiade de tu alma, porque ellos no lo harán. En el momento exacto en que Elena terminó de leer la última palabra, todas las luces de la casa se encendieron simultáneamente. Y en cada ventana, reflejada en el cristal, vio la misma figura, una mujer anciana vestida de negro, con cabello blanco como la nieve y ojos que brillaban con una luz que no pertenecía a este mundo. La figura levantó una mano huesuda y señaló hacia Elena,
moviendo los labios en palabras que no podía escuchar pero que entendía perfectamente. El tiempo se agota, niña. El tiempo se agota. Elena corrió hacia su coche con las piernas temblorosas, la carta arrugada en su puño cerrado como si fuera lo único que la conectara con la cordura. Las figuras en las ventanas habían desaparecido, pero podía sentir miradas invisibles siguiendo cada uno de sus movimientos, evaluándola como un depredador evalúa a su presa. El motor del coche tardó más de lo normal en encender, como si algo tratara de mantenerla allí. Cuando finalmente arrancó, Elena pisó el acelerador a fondo, desesperada por llegar a casa y abrazar a sus hijos, por asegurarse de que aún estaban a salvo. Pero cuando llegó a su edificio, Miguel la esperaba en la entrada con una expresión de pánico que ella jamás había visto en su rostro. Se fueron las primeras palabras que salieron de su boca, sin preámbulos ni explicaciones. Los niños desaparecieron de sus camas hace una hora. Elena sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. Sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse contra la pared para no caer. ¿Cómo que desaparecieron?, logró articular, aunque su voz sonaba como si viniera de muy lejos. Estaban dormidos cuando te fuiste, explicó Miguel, sus palabras saliendo atropelladamente. Revisé sus cuartos cada media hora. A las 12:30, cuando fui a verlos otra vez, las camas estaban vacías. Las ventanas cerradas, la puerta con llave. Era imposible que hubieran salido solos. Elena revisó frenéticamente su teléfono. Ningún mensaje, ninguna llamada perdida. Pero había algo nuevo en su galería de fotos, una imagen que ella no había tomado. En ella aparecían Laura y Carlos, dormidos en lo que parecía una habitación antigua, con paredes de piedra y velas encendidas a su alrededor. Al fondo de la imagen, apenas visible en las sombras, se distinguía la silueta de la mujer de cabello blanco. Tengo que volver a la casa, murmuró Elena, su voz cargada de una determinación férrea. Los tiene ella. Los tiene Esperanza. Miguel trató de detenerla, de convencerla de que llamaran a la policía, de que buscaran ayuda. Pero Elena sabía que ninguna autoridad terrenal podría enfrentar lo que habían desatado. Esto era una guerra que llevaba generaciones librándose en secreto, y ella era el último soldado en el campo de batalla. Regresó a la casona con una linterna y una determinación que cortaba el aire como una espada. Esta vez, no permitiría que el miedo la paralizara. Sus hijos la necesitaban, y ella haría cualquier cosa para protegerlos. La casa la recibió con un silencio sepulcral, pero Elena podía sentir la presencia de sus hijos en algún lugar del edificio. Su instinto maternal la guiaba como un faro en la oscuridad, llevándola hacia el sótano que había explorado la noche anterior. Pero esta vez, cuando bajó las escaleras, el sótano no estaba vacío. El altar que había visto antes ahora ocupaba el centro de la habitación, pero era mucho más elaborado de lo que recordaba. Velas negras ardían con llamas que no parpadeaban, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de piedra. Fotografías amarillentas colgaban de hilos invisibles, mostrando rostros de mujeres que Elena reconoció como versiones más jóvenes de sí misma, su bisabuela, su abuela, mujeres que habían llevado la misma marca en el hombro, la misma maldición en la sangre. Y allí, en el centro del altar, estaba el medallón de obsidiana negra que describía la carta. Pero entre Elena y el medallón se interpuso una figura que le cortó la respiración, Esperanza Montemayor en persona, ya no un reflejo en las ventanas sino una presencia sólida y tangible. Era exactamente como la había descrito Carlos, una mujer anciana vestida de negro, con cabello blanco como la nieve y ojos que brillaban con una luz sobrenatural. «Has venido, como sabía que lo harías», dijo Esperanza, su voz resonando con ecos de siglos pasados. El amor maternal siempre ha sido más fuerte que el instinto de supervivencia. ¿Dónde están mis hijos?, demandó Elena, sorprendida por la firmeza de su propia voz. Esperanza sonrió, una expresión que no tenía nada de maternal y todo de depredadora. Están seguros, por ahora. Pero su seguridad depende de las decisiones que tomes en los próximos minutos. Extendió una mano huesuda hacia el medallón. Tienes dos opciones, querida bisnieta. Puedes tomar el medallón y enfrentar a los guardianes de la sombra, arriesgando no solo tu vida sino la de tus hijos en el proceso. O puedes aceptar tu destino con gracia, como hicimos todas nosotras antes que tú. ¿Y si acepto?, preguntó Elena, aunque ya conocía la respuesta.
Tu sacrificio mantendrá la prosperidad de la familia durante otra generación. Tus hijos vivirán vidas largas y prósperas, libres de preocupaciones económicas. Y cuando llegue el momento, uno de ellos tomará tu lugar, como es la tradición. Elena miró el medallón, tan cerca y tan lejos a la vez. La llave de su libertad y la de sus hijos, pero también potencialmente su perdición. ¿Qué garantía tengo de que cumplirás tu palabra? Esperanza rió, un sonido como cristales rompiéndose. Ninguna. Pero es la única esperanza que tienes. Elena cerró los ojos, sintió la presencia de sus hijos como una brújula apuntando hacia el norte, y tomó su decisión. Se lanzó hacia el medallón. El mundo estalló en caos en el momento en que los dedos de Elena tocaron la superficie fría del medallón de obsidiana. Una descarga eléctrica atravesó su cuerpo como un rayo, pero en lugar de dolor, sintió una conexión inmediata con generaciones de mujeres que habían llevado la misma carga antes que ella. Sus voces se alzaron en su mente como un coro fantasmal, su bisabuela Esperanza, su abuela Consuelo, su tía Mercedes. Todas habían estado allí antes, todas habían enfrentado la misma elección terrible. Pero ninguna había tenido el valor de tomar el medallón. Esperanza Montemayor retrocedió con una expresión de sorpresa auténtica por primera vez en décadas. Insensata, gritó, su voz transformándose en algo que ya no sonaba humano. No tienes idea de lo que has desatado. El sótano comenzó a temblar como si la tierra misma estuviera despertando. Las velas se apagaron todas de golpe, pero el medallón en las manos de Elena brillaba con una luz propia, pulsando al ritmo de su corazón acelerado. Desde las profundidades de la oscuridad, Elena escuchó las voces de sus hijos. «Mamá», gritó Laura, su voz cargada de terror pero también de alivio. «Estamos aquí. ¿No podemos movernos?». Elena siguió el sonido de sus voces, el medallón actuando como una antorcha sobrenatural que atravesaba las sombras más densas. Los encontró en una esquina del sótano, atados a sillas de madera antigua, sus ojos enormes de miedo pero vivos, gloriosamente vivos. «Todo va a estar bien», le susurró mientras cortaba sus ataduras con un cuchillo de cocina que había traído de casa. «Mamá está aquí». Pero Esperanza no había terminado con ellos. La figura de la anciana comenzó a cambiar, su forma humana disolviéndose como niebla para revelar algo mucho más antiguo y terrible. La temperatura del sótano descendió hasta que sus alientos se volvieron visibles, y Elena pudo escuchar voces susurrando en idiomas que nunca habían sido pronunciados por lenguas humanas. «Los guardianes vienen», murmuró una de las voces del coro en su mente. Esperanza era solo su intermediaria. «Ahora enfrentarás a los verdaderos maestros del pacto». Las paredes del sótano comenzaron a agrietarse, y a través de las fisuras se filtró una oscuridad que era más que la simple ausencia de luz. Era la negación misma de todo lo que significaba esperanza, amor, vida. Elena tomó a sus hijos de la mano, el medallón pulsando con más fuerza en su puño libre. «Tenemos que salir de aquí», les dijo, tratando de mantener la calma en su voz. «Tenemos que llegar a las montañas de Asturias». «¿Por qué, mamá?», preguntó Carlos, su pequeña mano aferrada a la de ella con fuerza desesperada. «Porque ahí es donde todo comenzó, y ahí es donde tiene que terminar». Subieron las escaleras mientras la casa se desmoronaba a su alrededor. Los guardianes de la sombra no eran formas que pudieran ver claramente, sino más bien la sensación de ser observados por inteligencias vastas e inhumanas, seres para los cuales los conceptos de bien y mal no tenían significado alguno. Llegaron al coche justo cuando las ventanas de la casa estallaron hacia afuera, liberando una columna de oscuridad que se alzó hacia el cielo nocturno como una herida en la realidad misma. Elena arrancó el motor con manos temblorosas y pisó el acelerador, alejándose de la casona mientras ésta colapsaba en sí misma, siendo engullida por la misma fuerza sobrenatural que había albergado durante décadas. Pero sabía que alejarse no era suficiente. Los guardianes no estaban limitados por la distancia física, y el medallón que llevaba consigo era como un faro que los llamaba desde las profundidades de su dimensión sombría. Durante las primeras horas del viaje hacia Asturias, Elena condujo en silencio mientras sus hijos dormían en el asiento trasero, agotados por el terror de la noche. Pero cada vez que miraba por el espejo retrovisor, veía sombras que no correspondían a ningún objeto físico, formas que se movían independientemente de la luz de los faroles. El medallón había comenzado a calentarse contra su pecho, donde lo había escondido bajo su blusa.
A veces pulsaba tan fuerte que parecía un segundo corazón latiendo fuera de ritmo con el suyo, creando una arritmia que la mareaba. Cuando se detuvo en una gasolinera cerca de Valladolid para cargar combustible y comprar comida, Elena notó que otros clientes la miraban con una extraña mezcla de fascinación y terror. Un hombre mayor se acercó a ella mientras pagaba, sus ojos fijos en el punto donde el medallón creaba una pequeña protuberancia bajo su ropa. «Usted lleva algo que no debería llevar», murmuró en un dialecto que Elena apenas pudo entender. «Puede sentirlo desde aquí. Está despertando cosas que han dormido durante siglos». «No sé de qué habla», respondió Elena, pero el hombre negó con la cabeza. «Mi abuela me contó historias de mujeres como usted, portadoras de objetos malditos, caminando hacia su destrucción con la esperanza de salvar a sus familias». Se inclinó más cerca, y Elena pudo ver que sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas. Algunas lo lograron. Otras alimentaron a las sombras por la eternidad. Elena salió corriendo de la gasolinera, cargando a sus hijos dormidos hacia el coche. Pero las palabras del anciano se clavaron en su mente como espinas, otras alimentaron a las sombras por la eternidad. ¿Qué pasaría si fallaba? ¿Si el ritual de destrucción del medallón no funcionaba como esperaba? No había garantías en la carta de su antepasada, solo esperanza desesperada escrita con tinta y lágrimas. Mientras se acercaban a las montañas de Asturias, el paisaje comenzó a cambiar de maneras que desafiaban la lógica. Los árboles parecían inclinarse hacia el coche como si fueran conscientes de su presencia. El cielo, a pesar de ser media mañana, tenía un tinte púrpura antinatural, como si el amanecer y el atardecer ocurrieran simultáneamente. Laura despertó primera, sus ojos inmediatamente fijándose en las ventanillas del coche. «Mamá», susurró, «¿por qué los árboles tienen caras?». Elena miró hacia donde señalaba su hija y sintió que su sangre se helaba. En la corteza de los robles antiguos que bordeaban la carretera, podía ver claramente rostros humanos tallados por fuerzas invisibles. Rostros que expresaban agonía eterna, bocas abiertas en gritos silenciosos. «No los mires», le dijo a Laura con firmeza. «Cierra los ojos y no los abras hasta que yo te diga». Pero ya era demasiado tarde. Carlos también había despertado, y ambos niños estaban viendo cosas que ningún niño debería ver jamás. El medallón había comenzado a afectar la realidad a su alrededor, adelgazando el velo entre el mundo de los vivos y el reino de los guardianes de la sombra. Cuando finalmente llegaron al pueblo de montaña donde, según la carta, había comenzado todo, Elena se dio cuenta de que no era realmente un pueblo sino los restos de uno. Casas en ruinas se alzaban como dientes rotos contra el cielo extraño, y las calles estaban cubiertas por una niebla que se movía con intención propia. En el centro del pueblo fantasma se alzaba una iglesia antigua, su campanario apuntando hacia el cielo como un dedo acusador. Elena sabía, con una certeza que trascendía la lógica, que ahí era donde tenía que ir. «Busca donde los vivos y los muertos se encuentran», recordó las palabras de la carta. «Donde las lágrimas han regado la tierra durante generaciones». Un cementerio. Tenía que ser el cementerio detrás de la iglesia. El cementerio se extendía detrás de la iglesia como un mar de lápidas inclinadas y monumentos cubiertos de musgo. Elena caminó entre las tumbas con sus hijos de la mano, el medallón ahora tan caliente contra su pecho que temía que pudiera quemar su piel. Las fechas en las lápidas se remontaban siglos atrás, y muchas llevaban el apellido Montemayor grabado en piedra desgastada por el tiempo. «Aquí es donde están enterradas», murmuró Elena, comprendiendo finalmente la magnitud de lo que había heredado. No solo una fortuna, sino el peso de generaciones de mujeres que habían pagado el precio del pacto con sus vidas. En el centro del cementerio se alzaba un mausoleo más grande que el resto, construido en mármol negro que parecía absorber la luz en lugar de reflejarla. No había nombre en la entrada, solo un símbolo grabado en la piedra, una luna invertida idéntica a la que decoraba el medallón. «Es ahí», susurró una voz en su mente que reconoció como la de su bisabuela original, la primera esperanza. «Ahí es donde hice el pacto. Ahí es donde puedes deshacerlo». Elena se acercó al mausoleo, pero cuando trató de empujar la puerta de hierro forjado, esta no se movió. Estaba sellada por algo más fuerte que cerraduras físicas. Presionó el medallón contra la superficie fría del metal, y la puerta se abrió con un gemido que sonó como el último aliento de un moribundo.
El interior del mausoleo estaba sumido en una oscuridad absoluta, pero el medallón proporcionaba suficiente luz para revelar lo que se ocultaba dentro. No había ataúdes ni restos humanos, sino un círculo de piedras negras dispuestas alrededor de un altar central. En las paredes, grabados con una precisión sobrenatural, estaban los nombres de todas las mujeres que habían pagado el precio del pacto. Y al final de la lista, grabado con letras que aún brillaban con sangre fresca, estaba su propio nombre, Elena María Vázquez Delgado. El ritual está preparado para ti desde hace décadas, dijo una voz que no venía de su mente sino del aire mismo. Los guardianes de la sombra habían llegado. Elena no podía verlos claramente, pero podía sentir su presencia como una presión aplastante en su pecho. Eran antiguos más allá de la comprensión humana, seres que habían existido cuando el universo era joven y que seguirían existiendo mucho después de que la última estrella se extinguiera. Entrega el medallón, continuó la voz, ahora multiplicada en un coro que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Acepta tu destino y tus hijos vivirán. Resiste, y todos perecerán en esta noche. Laura y Carlos se aferraron a las piernas de su madre, sus pequeños cuerpos temblando no solo de frío sino de terror primitivo. Elena los miró y vio en sus ojos la misma determinación que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. Sus hijos confiaban en ella para encontrar una salida, para romper un ciclo que había durado demasiado tiempo. Hay otra opción, dijo Elena, su voz resonando en la oscuridad del mausoleo con una fuerza que la sorprendió incluso a ella misma. Una opción que ustedes no esperan que considere. El silencio que siguió fue tan profundo que Elena pudo escuchar los latidos de su propio corazón amplificados en las paredes de piedra. El pacto especifica una vida por generación, continuó, sacando el medallón de debajo de su blusa. La luz que emanaba ahora era tan intensa que iluminaba cada rincón del mausoleo, revelando símbolos grabados en el techo que pulsaban con una vida malévola propia. Pero nunca especifica que esa vida tenga que ser tomada por ustedes. Elena levantó el medallón sobre su cabeza, y por primera vez en décadas, los guardianes de la sombra sintieron algo parecido al miedo. Si una vida debe ser dada, será dada por voluntad propia y en términos propios, declaró Elena. Pero no será mi vida, ni la de mis hijos, ni la de ninguna generación futura de mi familia. Estrelló el medallón contra el altar de piedra con toda la fuerza que pudo reunir. La explosión de luz que siguió fue como si 1000 soles hubieran nacido simultáneamente en el interior del mausoleo. Elena sintió como si su alma fuera arrancada de su cuerpo y luego devuelta con violencia, transformada en algo más fuerte, más puro. Los gritos de los guardianes de la sombra se alzaron en frecuencias que trascendían el sonido audible, vibraciones que hicieron que las piedras del mausoleo se agrietaran y comenzaran a desmoronarse. Cuando la luz se desvaneció, Elena se encontró de pie en el centro de un círculo de obsidiana pulverizada. El medallón había desaparecido, pero en su lugar, grabado en la palma de su mano derecha, estaba el símbolo de la luna invertida, ahora transformado en una luna llena y radiante. Los guardianes habían desaparecido, pero Elena sabía que no habían sido destruidos. Simplemente habían sido devueltos a la dimensión de la que nunca debieron haber sido invocados, y el portal entre los mundos había sido sellado para siempre. Sus hijos la miraban con asombro, ilesos pero cambiados por lo que habían presenciado. En sus ojos, Elena podía ver una sabiduría que no correspondía a su edad, un conocimiento de que el mundo era mucho más complejo y peligroso de lo que la mayoría de la gente podía imaginar. ¿Se acabó, mamá?, preguntó Laura con una voz pequeña pero esperanzada. Elena miró hacia el cielo, que había recuperado su color azul natural. Los árboles ya no tenían caras, la niebla se había dispersado, y por primera vez en días, sintió que podía respirar completamente. Sí, mi amor, respondió, abrazando a sus hijos con una ferocidad que bordeaba la desesperación. Se acabó. Pero en el fondo de su corazón, Elena sabía que algunas cosas nunca terminan realmente. Solo cambian de forma, esperando el momento adecuado para despertar nuevamente. 3 meses después, Elena estaba sentada en la cocina de su nuevo hogar, una casa modesta en las afueras de Barcelona que había comprado con parte del dinero de la herencia, observando a sus hijos desayunar como si fuera la cosa más preciosa del mundo. Y tal vez lo era. Los medios nunca habían reportado la desaparición de la casona de Salamanca. Según los registros oficiales, simplemente nunca había existido.
El terreno donde una vez se alzó ahora era un parque pequeño donde las familias llevaban a sus hijos a jugar los domingos por la tarde. Elena había pasado por allí una vez, solo para asegurarse, y había encontrado únicamente césped verde y árboles jóvenes que se mecían inocentemente con la brisa. El dinero de la herencia había resultado ser real y completamente legal. Cuentas bancarias a su nombre que databan de décadas atrás, propiedades que generaban ingresos constantes, inversiones que crecían sin intervención humana. Era como si el universo mismo hubiera conspirado para recompensar su valor, para darle a ella y a sus hijos la vida que merecían después de romper cadenas generacionales de sufrimiento. Miguel había aceptado la versión de los eventos que Elena había decidido contarle, una historia de documentos falsos, estafadores sofisticados que habían usado tecnología avanzada para crear ilusiones convincentes. Él sabía que había más en la historia, podía verlo en sus ojos cuando pensaba que no lo estaba observando, pero había elegido no presionar. Algunas verdades eran demasiado grandes para ser contenidas en palabras cotidianas. Laura y Carlos habían regresado a la escuela y aparentemente habían procesado sus experiencias como lo hacen los niños, incorporándolas en su comprensión del mundo sin permitir que las definieran. Ocasionalmente, Elena los escuchaba jugando juegos que involucraban rescatar familias de sombras malvadas, o romper hechizos con medallones mágicos, pero estos juegos no tenían el peso del trauma sino la ligereza de la victoria. Sin embargo, Elena había notado cambios sutiles en sus hijos que solo una madre podría detectar. Laura tenía momentos de una sabiduría inquietante, como cuando había consolado a una compañera de clase cuya abuela había muerto diciéndole, los que se van nunca se van realmente, solo cambian la forma en que nos acompañan. Y Carlos había desarrollado una capacidad extraña para saber cuando alguien estaba mintiendo, una habilidad que había resultado útil pero también un poco desconcertante. La marca en la palma de la mano de Elena había evolucionado durante las semanas siguientes al ritual. Ya no era simplemente el símbolo de una luna llena, sino algo más complejo, una representación intrincada de fases lunares entrelazadas con símbolos que Elena había comenzado a reconocer como un tipo de escritura ancestral. Cuando presionaba su palma contra superficies reflectantes, a veces podía ver briefs vislumbres de otros lugares, otras personas que luchaban contra fuerzas similares a las que ella había enfrentado. Una noche, mientras revisaba su correo electrónico antes de dormir, Elena encontró un mensaje de una dirección que no reconocía. El asunto decía simplemente, Hermanas en la Luz. El contenido del mensaje era breve pero impactante. Elena, mi nombre es Carmen Delgado y vivo en Guadalajara, México. Hace 2 semanas, heredé una casa de una tía abuela que nunca supe que existía. Anoche, mientras exploraba el sótano, encontré un altar y un medallón de obsidiana negra. Esta mañana desperté con una marca extraña en mi mano izquierda. No sé qué hacer o a quién recurrir, pero algo me dice que tú podrías entender. Por favor, ayúdame. Elena leyó el mensaje 3 veces, sintiendo como la familiaridad de la situación la envolvía como una manta fría. Carmen Delgado. Incluso el apellido era similar al suyo. No podía ser una coincidencia. Se dirigió a su habitación y sacó de un cajón cerrado con llave la carta de su bisabuela. La había releído docenas de veces desde aquella noche en el cementerio, buscando pistas adicionales, tratando de entender completamente lo que había logrado. Pero esta vez, notó algo que había pasado por alto antes, una postdata escrita en tinta diferente, como si hubiera sido añadida mucho después que el resto del texto. El pacto que rompas no será el único. Los guardianes han tejido muchas redes a lo largo de los siglos, atrapando a muchas familias en ciclos similares. Si sobrevives, si logras liberarte, tu victoria será solo el comienzo. La marca que llevarás te permitirá reconocer a otras que luchan contra las mismas sombras. Y tal vez, si tienes el valor, podrás ayudarlas a encontrar su propia liberación. Elena miró la marca en su palma, que ahora brillaba suavemente en la oscuridad de su habitación. Carmen Delgado era solo la primera. Habría otras, mujeres atrapadas en pactos que sus ancestros habían hecho en momentos de desesperación, cargando maldiciones que no habían elegido pero que tendrían que enfrentar. La pregunta era, ¿tenía ella la obligación de ayudarlas? ¿O había pagado ya suficiente, sacrificado lo suficiente por su propia familia? Elena miró hacia el pasillo donde sus hijos dormían pacíficamente, libres de las cadenas que habían esclavizado a generaciones de mujeres Montemayor.
Luego miró nuevamente el mensaje de Carmen, imaginando a una mujer sentada sola en algún lugar de México, aterrorizada por fuerzas que no comprendía, necesitando desesperadamente a alguien que la entendiera. Suspiró profundamente y comenzó a escribir una respuesta. Carmen, entiendo exactamente por lo que estás pasando. No estás loca, no estás imaginando cosas, y no estás sola. Te voy a ayudar, pero primero necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. La guerra había terminado para Elena, pero tal vez una nueva había comenzado. Una guerra diferente, no de supervivencia sino de salvación, no de escape sino de liberación para otras que aún estaban atrapadas en las redes que los guardianes de la sombra habían tejido durante siglos. Y Elena Vázquez, portadora de la marca de la luna llena, estaba lista para liderar esa batalla. Un año después, Elena se encontraba en un pequeño café en Ciudad de México, observando por la ventana mientras Carmen Delgado se acercaba por la acera. Ya no era la mujer aterrorizada que había enviado aquel primer email desesperado. Caminaba con la misma confianza tranquila que Elena había desarrollado, su mano izquierda brillando suavemente con la marca de su propia liberación. Carmen había sido la primera de muchas. Durante los meses siguientes a su victoria en Asturias, Elena había recibido mensajes de mujeres en Argentina, Colombia, Perú, hasta una desde Filipinas cuya familia había sido tocada por una variante del mismo tipo de pacto oscuro. Cada historia era diferente en los detalles pero idéntica en su esencia, mujeres jóvenes descubriendo que habían heredado algo mucho más siniestro que propiedades o dinero. Elena había desarrollado un método. Primero, establecía contacto y ofrecía la tranquilidad de que no estaban locas. Luego, guiaba a cada mujer a través del proceso de encontrar el objeto que había sellado el pacto de su familia, no siempre era un medallón, a veces era una daga ceremonial, un espejo de obsidiana, o incluso un libro encuadernado en piel humana. Finalmente, las ayudaba a planificar el ritual de destrucción, cada uno adaptado a las circunstancias específicas de su maldición familiar. No todas sobrevivían. Elena había aprendido a aceptar esa terrible realidad. Algunas mujeres llegaban demasiado tarde, cuando los guardianes ya habían reclamado sus vidas. Otras simplemente no tenían la fuerza interior necesaria para enfrentar fuerzas que trascendían la comprensión humana. Pero las que sí lo lograban se unían a lo que Elena había comenzado a pensar como una hermandad silenciosa de liberadoras. Carmen se sentó frente a ella en el café, sus ojos brillando con la misma determinación que Elena recordaba haber visto en el espejo después de su propia liberación. «Tengo noticias», dijo Carmen sin preámbulos. «He encontrado algo importante». Deslizó una carpeta a través de la mesa. Elena la abrió y encontró documentos fotocopiados de archivos históricos, genealogías complejas que se remontaban siglos atrás, y mapas que mostraban ubicaciones específicas en España, México, y otros países donde se habían registrado actividades sobrenaturales inexplicadas. «He estado investigando los orígenes», continuó Carmen. «No solo de mi familia, sino del patrón general. Los guardianes de la sombra no actúan aleatoriamente. Hay una red, Elena. Una red que se extiende por todo el mundo hispano, y posiblemente más allá». Elena estudió los documentos, su corazón acelerándose al ver las conexiones que Carmen había logrado trazar. Familias separadas por océanos y siglos, pero todas unidas por el mismo tipo de pactos, todas siguiendo patrones similares de sacrificio generacional. «Mira esto», dijo Carmen, señalando un mapa de Europa con marcadores rojos en ubicaciones específicas. «Estas son todas las ubicaciones donde he podido confirmar actividad de los guardianes durante los últimos 500 años. ¿Ves el patrón?». Elena vio. Los marcadores formaban lo que parecía ser un símbolo geométrico complejo, como si las ubicaciones hubieran sido elegidas no aleatoriamente sino como parte de un diseño más grande. «Es un ritual», murmuró Elena, comprendiendo las implicaciones. «No solo rituales individuales de familias individuales. Es un meta-ritual, algo que requiere todas estas conexiones para funcionar». «Exactamente», confirmó Carmen. «Y creo que sabemos cómo detenerlo permanentemente». Elena levantó la vista de los documentos, viendo en los ojos de Carmen la misma mezcla de esperanza y terror que había sentido ella misma un año atrás. «Cada familia que liberamos debilita el patrón general», continuó Carmen. «Pero si pudiéramos coordinar las liberaciones, si pudiéramos romper múltiples conexiones simultáneamente, podríamos destruir toda la red de una vez,
terminó Elena, sintiendo como la posibilidad se expandía en su mente como una flor oscura abriéndose. Era ambicioso hasta el punto de la locura. Requeriría coordinar docenas de mujeres en múltiples países, sincronizar rituales de destrucción que tendrían que llevarse a cabo en momentos exactos, enfrentar no solo a los guardianes individuales que atormentaban a cada familia sino a la inteligencia colectiva que los dirigía. Pero era posible. Elena podía sentirlo en la marca de su palma, que pulsaba con una energía que reconocía la proximidad de algo monumental. ¿Cuántas necesitaríamos?, preguntó. Según mis cálculos, al menos 13. 13 familias liberándose simultáneamente en puntos específicos del patrón. Elena sonrió, una expresión que combinaba determinación feroz con una pizca de locura justificada. Entonces empecemos a reclutar. 6 meses después. La noche del equinoccio de otoño, en 13 ubicaciones diferentes alrededor del mundo, 13 mujeres sostuvieron objetos malditos sobre altares ancestrales y pronunciaron palabras que habían sido susurradas por generaciones de antepasadas. En Salamanca, Barcelona, Ciudad de México, Buenos Aires, Bogotá, Lima, Manila, y 6 ubicaciones más, la misma frase resonó simultáneamente en el aire cargado de poder sobrenatural. Por todas las que vinieron antes y todas las que vendrán después, rompo estas cadenas para siempre. Elena estaba de vuelta en el mausoleo de Asturias, pero esta vez no estaba sola. Carmen estaba a su lado, junto con otras 3 mujeres cuyas familias habían estado conectadas a la red española de los guardianes. Sostenían entre todas un objeto que habían tardado meses en localizar, la daga ceremonial original que había sido usada para sellar el primer pacto, hace más de 500 años. Cuando las 13 mujeres destruyeron sus objetos al mismo tiempo, la explosión de luz fue visible desde el espacio. Durante una fracción de segundo, la Tierra estuvo rodeada por una aureola de luz pura que neutralizó siglos de energía oscura acumulada. Los guardianes de la sombra no fueron destruidos, seres tan antiguos no podían ser simplemente eliminados. Pero fueron devueltos a las dimensiones de las que habían venido, y todos los portales entre los mundos fueron sellados con una fuerza que tardaría milenios en debilitarse. Elena regresó a Barcelona al amanecer, encontrando a Miguel y a sus hijos esperándola en la cocina con desayuno y sonrisas que valían más que todas las herencias del mundo. ¿Se acabó?, preguntó Laura, ahora de 10 años y con una madurez que seguía sorprendiendo a Elena. Sí, mi amor, respondió Elena, sentándose a la mesa y mirando las caras de las personas que más amaba en el mundo. Esta vez, realmente se acabó. En su palma, la marca había cambiado una última vez. Ya no era el símbolo complejo de fases lunares entrelazadas, sino algo mucho más simple y hermoso, un sol radiante, símbolo no de batallas ganadas sino de paz encontrada. Elena Vázquez había heredado una maldición, pero había elegido convertirla en bendición. No solo para su familia, sino para todas las familias que vendrían después. Las sombras habían sido expulsadas, y la luz prevaleció. Algunas herencias valen la pena luchar para transformarlas. Fin. Comenta aquí en Baixo, ¿alguna vez has sentido que tu familia carga con secretos o patrones que se repiten generación tras generación? ¿Qué harías si descubrieras que has heredado algo más que dinero o propiedades? Ojos cursor blanco con forma de mano hacia abajo. Y si esta historia te hizo reflexionar sobre el poder que tenemos para romper ciclos negativos en nuestras familias, suscríbete al canal y activa el sinino, porque aún tenemos muchas verdades ocultas que revelar, historias que te harán cuestionar todo lo que creías saber sobre herencias, destinos y el poder de la voluntad humana para cambiar su propio futuro.